de decir por qué razón nosotros los gentiles no guardamos las fiestas, sería bueno hacer algunas aclaraciones y también enseñar algunas bases para poder hablar de fondo sobre este tema. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que no estamos hablando estrictamente de las fiestas que son todas propias del judaísmo, porque hay algunas fiestas que practica hoy en día el judaísmo que no son parte de las fiestas que aparecen en Levítico capítulo número 23. Dos ejemplos, por ejemplo, serían la fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah en diciembre. Estas fiestas hoy en día las celebra el judaísmo, pero no aparecen como parte de esas 7 fiestas que ordenó Moisés a los hijos de Israel. No está mal que nosotros estudiemos las fiestas. De hecho, es necesario estudiarlas porque es parte de la palabra de Dios y también tenemos que recordar que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Es un principio de la teología paulina reconocer la inspiración divina de todo el canon y eso nos lleva inevitablemente a tener que estudiar el tema de las fiestas, que al estudiarlas nos va a permitir muchísimo poder comprender la pasión de Cristo, porque ahí ha existido también un enredo de cuándo el Señor murió. Muchos creen que el Señor murió un viernes y esto lo dicen precisamente porque desconocen cómo funcionan las fiestas, en qué fiesta murió Jesús, qué fiesta seguía inmediatamente después de la muerte de Jesús. También a veces la gente no está consciente que el día de Pentecostés, donde se recibe el Espíritu Santo, donde comienza el nuevo pacto, Hechos capítulo 2, está relacionado con una fiesta de Israel. Entonces, esta teología veterotestamentaria, teología del Antiguo Testamento, es importante entenderla para poder comprender muchos eventos históricos que narran los evangelios y el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Las fiestas, queridos hermanos, aparecen en Levítico capítulo 23. Por supuesto que hay otros pasajes de la ley de Moisés que aclaran más detalles sobre esta fiesta. Hay capítulos enteros que hablan de fiestas específicas, como por ejemplo Levítico capítulo 16. Hace poco enseñé sobre este tema que habla específicamente de la fiesta del perdón, o Éxodo capítulo número 12, que habla específicamente de la fiesta de la Pascua. Pero en Levítico capítulo 23 se mencionan de manera general las 7 fiestas de Israel. Entonces, me gustaría leer el capítulo entero para que podamos entender qué es lo que la Biblia dice sobre este tema. Permítanme leerles, dice la Biblia así: habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el 7º día es Shabbat, de reposo, solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo, es Shabbat para Yahvé, en todos vuestros asentamientos. Estas son las fiestas solemnes señaladas por Yahvé, las santas convocaciones que proclamaréis en su tiempo señalados. En el primer mes, de ser del día 14 del mes, Pascua es de Yahvé, y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Yahvé. 7 días comeréis pan sin levadura, el primer día tendréis acción y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días haréis acercar a Yahvé ofrenda ígnea. El 7º día habrá una santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. Y habló a Yahvé diciendo, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Yahvé para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat, y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis un holocausto añal sin defecto en holocausto a Yahvé. Versículo 13. La ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ígnea para Yahvé.
En olor que apacigua su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En todos vuestros asentamientos contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas completas. Hasta el día siguiente al séptimo Shabbat, contaréis 50 días y haréis acercar el nuevo grano a Yahvé. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias a Yahvé. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, 1 cordero de la vacada y 2 corderos. Será holocausto a Yahvé como su ofrenda vegetal y sus libaciones. Ofrenda ígnea de olor que apacigua a Yahvé. Versículo número 19. También prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los balanceará como ofrenda mecida en presencia de Yahvé, juntamente con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Yahvé para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya segada, la dejarás para el pobre y para el extranjero, yo Yahvé vuestro Elohim. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes os será solemne reposo, conmemoración al son de trompetas, santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés diciendo, ciertamente el día 10º de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendráis santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahvé. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque en un día es un día de expiaciones para hacer expiación por vosotros en presencia de Yahvé, vuestro Elohim. Toda alma que no sea humillada en ese mismo día será cortada totalmente de su pueblo. Y toda persona que trabaje en ese día la exterminaré entre su pueblo. Estatuto perpetuo por vuestros asentamientos. Shabbat de reposo solemne os será. Humillaréis vuestras almas el 9 del mes, reposando en vuestro Shabbat desde una tarde hasta la otra tarde. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de los tabernáculos para Yahvé durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Yahvé. En el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Yahvé en reunión solemne. Ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé, santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda ígnea ante Yahvé, holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones, cada día lo que el día corresponda, además de los sábados de Yahvé y además de vuestros dones y además de todos vuestros votos, además de vuestras ofrendas voluntarias que dais a Yahvé. Sin falta, el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis fiesta solemne a Yahvé durante 7 días. El primer día habrá reposo solemne y el 8º día habrá reposo solemne. El primer día tomaréis para vosotros fruto del árbol selecto, ramas de palmeras,
ramas de árboles frondosos y sauces de arroyo, y durante 7 días seréis alegrados delante de Yahvé vuestro Elohim cada año. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebraréis en el mes séptimo. Versículo 42, y ya terminando este capítulo de leer: 7 días moraréis en tabernáculos, todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que yo hice que los hijos de Israel moraran en tabernáculos cuando se los saqué de la tierra de Egipto, yo Yahvé, vuestro Elohim. Así promulgó Moisés a los hijos de Israel las fiestas solemnes de Yahvé. Entonces, queridos hermanos, como les decía, si ustedes quieren hacer una aproximación a este tema de las fiestas, deberían empezar leyendo por completo este capítulo. Yo les recomiendo poner 7 columnas yuxtapuestas, es decir, una columna al lado de la otra, y poner los nombres de las fiestas. Esas fiestas son 7 que las acabo de leer. La primera es Pascua, que se conoce dentro del judaísmo como Pesach, y es la fiesta en donde se sacrificaba el cordero, el mismo día que los hijos de Israel salieron de Egipto. Luego está una fiesta que comenzaba al día siguiente, inmediatamente de la Pascua, comenzaba una fiesta de 7 días que le conocemos nosotros como la fiesta de los panes sin levadura. Mismo se le conoce como Hamasot. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, que empezaba 2 días después de Pascua. Dentro del judaísmo se le llama esta fiesta Bikurim. Luego, 50 días después de Pascua, aparece la fiesta de Pentecostés, que el judaísmo llama Shavuot, que en hebreo significa semanas, porque hay un conteo de 7 semanas hasta llegar al día número 50. Y luego vamos a encontrar 3 fiestas para el mes séptimo del calendario hebreo, porque es importante también entender que a la hora de estudiar el tema de las fiestas, hay que entender que la nación de Israel no tiene un calendario como el de nosotros. Ellos tienen un calendario de 360 días repartido en 12 meses, cada uno de 30 días. En el mes séptimo, que se conoce en el calendario hebreo como el mes de Tisri, se celebran 3 fiestas más, que son la primera, Yom Teruah, que significa en hebreo día de trompeta. Luego está la sexta fiesta, que es Yom Kippur, que acaba de pasar, que significa día de perdón, el día de la expiación, el único día donde el sacerdote podía entrar para hacer expiación de sangre sobre el arca del pacto. Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que nosotros conocemos como, que en el judaísmo se conoce como Sukkot. Entonces, queridos hermanos, estudiar estos temas, por supuesto que es importante. Es importante porque nos permite entender cuándo murió el Mesías, nos permite entender por qué el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ¿por qué no antes? Miren, solo para darles un ejemplo del valor de estudiar las fiestas. La fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés es muy interesante porque se celebra 50 días después de Pascua, como lo dije anteriormente. Pero esta fiesta es muy interesante porque celebra el fin de la cosecha de cebada y da inicio a la cosecha de trigo. Entonces, en la fiesta de Pentecostés se conmemora algo muy importante, y es el fin de lo viejo para dar inicio a lo nuevo. Y es por esta razón, queridos hermanos, que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés ese día, y es por esa razón que Jesús les dijo a sus discípulos: no hagan nada ni salgan de Jerusalén hasta que hayáis recibido el Espíritu Santo de la promesa. Porque ¿por qué el Espíritu Santo fue entregado en Pentecostés? ¿Por qué ese día? ¿Por qué en esa fiesta? Porque lo que el Espíritu Santo nos estaba queriendo dar a entender era de que se le estaba dando un adiós a lo viejo, que es el pacto mosaico, para dar paso a la grandeza del nuevo pacto, porque Jesús, recuérdense, que vino a establecer un nuevo pacto.
Él, cuando estaba en la Santa Cena, dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Entonces, entender las fiestas nos va a poder permitir entender un montón de cosas, tanto del ministerio de Jesús como del por qué pasan muchas cosas en el Nuevo Testamento. Y yo debo decir que la iglesia debe estudiar estos temas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que nosotros estudiemos estas raíces hebreas, si es que se le puede llamar así, pero nunca, nunca judaizando. Y aquí es donde ya casi voy a terminar para darle el pase a nuestro hermano, porque lastimosamente hay algunas personas que quieren ir más allá y quieren ir más allá del tema de las fiestas y más que estudiarlas, quieren ahora pretender que nosotros las tengamos que guardar. Y queridos hermanos, permítanme decirles que es insostenible que nosotros los gentiles debamos guardar las fiestas, porque en todo el capítulo 23 que leí exhaustivamente está más que claro que estas fiestas son de Yahvé para la nación de Israel. Por eso fue que leí el capítulo entero, para que ustedes se dieran cuenta que varias de estas fiestas están relacionadas con eventos que pasaron con la nación de Israel. Por ejemplo, solo para dar ejemplos, para que entendamos que no son fiestas para los gentiles, porque no tienen relación con ellos. Por ejemplo, Pascua celebra la salida de Israel de Egipto. La fiesta de los panes sin levadura va a estar también muy relacionada, porque dentro de la misma fiesta de los panes sin levadura se va a celebrar la fiesta de Becurín, que es la fiesta de las primicias, donde el día 16 del mes de Nisan, el sumo sacerdote presentaba como primicia, una primicia de los primeros cultivos. Esto está completamente relacionado, hermanos, con la vida agrícola de Israel. Lo mismo pasa también con la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, relacionada con la vida agrícola de Israel. La fiesta de, por ejemplo, los tabernáculos, decía el capítulo final de Levítico, era para que Israel recordara que Dios los hizo habitar 40 días en el desierto, 40 años en el desierto. Entonces, los gentiles no guardamos estas fiestas porque el capítulo comienza, es como un sándwich. El capítulo tiene en el centro los detalles de todas las fiestas, pero en la parte superior y en la parte final, el capítulo nos recuerda que estas fiestas son para los hijos de Israel, no para los gentiles. Comenzaba diciendo Moisés, háblale a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. No dice, háblale a los hijos de Israel y a los gentiles. Dice, háblale a los hijos de Israel. Y también el capítulo termina diciendo en el versículo 4, así promulgó Moisés a los hijos de Israel las fiestas solemnes señaladas de Yahvé. No dice en ninguna parte las fiestas solemnes de Yahvé para Israel y los gentiles. Entonces, hermanos, claro que tenemos que estudiar estos temas, pero cuando estudiamos con lupa la ley de Moisés, está más que claro que todas estas festividades, primero que dice la Biblia de forma literal, que Dios no se lo está pidiendo a los gentiles, solo se lo está pidiendo a los hijos de Israel, y además que es imposible que se hayan guardado antes de que Israel las guardara o que los gentiles las podamos guardar, porque estas fiestas tienen relación con la historia de la nación de Israel. Entonces, es mentira que estas fiestas se guardaron. Abraham no guardó las fiestas porque no había nación de Israel aún, no existía esta historia de la nación de Israel que conmemora la mayoría de estas fiestas, y por supuesto que los gentiles no las guardamos porque en el Nuevo Testamento tampoco aparecen los gentiles haciéndolo. Así que este es un preámbulo de este tema para que podamos hablar más de fondo acerca del mismo. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por esa explicación y bueno, esa lectura de ese capítulo 23 de Levítico, que es donde precisamente se encuentran las fiestas. Muy, muy importante. Qué bueno. Precisamente, hermanos, a los que están conectados, estamos hablando de este tema
porque estamos precisamente en otoño, estamos precisamente en el mes de septiembre y en estos días pues se acaban de celebrar algunas de estas fiestas. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas se celebró apenas este 15 de septiembre, estamos hablando de 2 semanas. Luego fue Yom Kippur el 24-25 de septiembre y precisamente mañana comienza la celebración de la fiesta de Sukkot o de la fiesta de los tabernáculos, que consiste en, bueno, esta fiesta de 7 días, me parece que va a terminar hasta el otro viernes 6 de octubre. Y bueno, las personas que celebran esta fiesta hacen alguna especie de tiendas, una especie de casitas ahí atrás, en el patio de atrás de su casa o en alguna parte. Me parece que hay ciudades, de hecho, en que lo hacen hasta en la calle. Y es con el propósito, ¿no? De recordarse de ese peregrinaje de 40 años por el desierto, donde los israelitas, bueno, estuvieron precisamente en tiendas. Y como estamos en esta época, entonces, de estas fiestas, bueno, personalmente me encontré con varias publicaciones que me llamaron la atención de parte de algunos judaizantes. El pastor José Carlos le llama los padrinos judaizantes. Y muy interesante. Y bueno, ellos siempre aprovechan, es como una especie, pastor, estas fechas es como, ¿podría usted decir que estas fechas es como algo de, como un tiempo que ellos utilizan para hacer proselitismo, digamos? Ellos saben que hay por ahí bastantes cristianos que los siguen o que los tienen de amigos, digamos, en las redes sociales. Y entonces, aprovechando que ellos están ya sea en la primavera, me gustó la forma en que usted dividió las fiestas, me pareció muy interesante. Hermanos, creo que este dato es interesante que ustedes lo tomen. Si nosotros miramos todo el año, entonces hay prácticamente 4 fiestas. Por ahí no hay mucho acuerdo si Pentecostés cae en primavera, porque es 50 días después de la cosecha. Entonces, dependiendo, porque estas fiestas también, pastor, no tienen que ver con un calendario, sino con la luna, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, me parece que algunas veces sí, las primeras 4 fiestas, que es Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés caen en primavera. Luego se viene un espacio de tiempo bastante largo porque ese mes de Nisan o Abib, como algunos otros lo llaman, pertenece más o menos a marzo, abril de nuestro calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros. Y luego hay un espacio de tiempo hasta septiembre, que equivale entonces al mes de Tishri, y ahí en septiembre es donde caen entonces todas estas fiestas. Pero volviendo a la pregunta, pastor, entonces, si la gente utiliza estas fiestas como un trampolín para hacer proselitismo y mandar el mensaje a los cristianos, diciéndoles, por cuanto no las están celebrando, ustedes son paganos porque celebran otras fiestas, celebran sus cumpleaños, celebran Thanksgiving Day aquí en los Estados Unidos, Día de Acción de Gracias. Muchísimos cristianos en el mundo celebran Navidad, sabemos por ahí que hay otros que no, pero la mayor parte de cristianos ortodoxos celebran Navidad, entonces se acusa de paganismo. Entonces, pastor, ¿cuál es su opinión en este punto de este proselitismo judaizante para aprovechando este tiempo de las fiestas? Bueno, definitivamente este es uno de los caballitos de pelea de los judaizantes, el tema de las fiestas. Y realmente, ¿por qué? Bueno, es que tenemos que entender que los judaizantes tienen doctrinas sumamente peligrosas que de primera entrada crearían un repudio en la mayoría de las personas. Por ejemplo, los judaizantes rechazan la doctrina de la Trinidad. Si ellos empezaran con esta así de primeras, presentándose en contra de la Trinidad, mucha de la gente no les prestaría atención. Los judaizantes no creen en el castigo eterno. Los judaizantes no creen en la existencia en el alma después de morir. Los judaizantes no creen que la salvación es por gracia, creen que es por obras. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que presentar algunas doctrinas que sean de repente seductoras para poder introducir a la gente en el mal llamado movimiento de raíces hebreas. Y desde luego que esas doctrinas van a ser el tema de el Shabbat y las fiestas, porque entonces ellos van a llegar y van a decir más o menos algo como así: bueno, usted sabía que Jesús y Pablo guardaron Shabbat y las fiestas, ¿eso es verdad? Entonces, de ahí te van a llevar con una línea de pensamiento más o menos de este tipo como, bueno, entonces, ¿por qué usted no lo hace?
Pablo dijo que fuéramos imitadores de él. Y también Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces, usted debería seguir la fe del Mesías y debería seguir la fe de Pablo. Y por ahí, de repente, para un alma ilusa, ese comentario de repente suena muy convincente. Entonces, a la gente le empiezan a enseñar un poquito de estas cosas, los impresionan con un poquito de breñol, ¿verdad? Ya no les quieren decir, yo lo mencioné solo por temas académicos, pero ya esto es una cuestión cultural dentro de los judaizantes. Ya no te quieren decir Pentecostés, te quieren decir Shavuot, ya no te quieren decir Pascua, ahora solo te dicen Pesach. Y con este breñol, de repente crean una falsa erudición y la gente se impresiona, ¿verdad? La gente de repente cree que está hablando con judíos convertidos al Mesías, lo cual no es verdad. Los judaizantes no son judíos mesiánicos. Y por acá empieza la entrada de mucha gente a esta secta. Entonces, hermano, contestando tu pregunta, la respuesta es un contundente sí. Las fiestas son uno de los anzuelos más eficientes de los judaizantes para pescar almas ilusas. Y por supuesto que dentro de las iglesias, porque hay que entender que los judaizantes lo que hacen es extraer personas de las iglesias. Los judaizantes no evangelizan, no son buenos evangelizadores, ¿verdad? No van por el alma perdida, no van por la prostituta, no van por el joven drogadicto, por ellos no van por las personas que tienen tiempo de estar en la iglesia cristiana y que lamentablemente tienen una formación bíblica muy mala, y entonces este tipo de personas son en potencia las personas que ellos andan buscando. Muy bien, muy interesante, pastor. Hablando entonces de estas fiestas, de las 7 que ubicamos, 4 en primavera y luego estas 3 últimas ahora en otoño, usted mencionaba en su introducción otras 2, que es la dedicación, las luces o Hanukkah. Estas fiestas curiosamente he notado yo que tienen muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, Sukkot, se puede llamar Sukkot, se puede llamar tabernáculo, se puede llamar las tiendas. Y igual, por ejemplo, trompeta, se puede llamar trompetas, Rosh Hashanah, Yom Teruah, o sea, es la misma fiesta, pero tienen muchos nombres, ¿no? Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, refiriéndose a las mismas fiestas, pero estas 2 fiestas, pastor, cuando los judaizantes están observando estas 2 fiestas que no son necesariamente fiestas de la Torá, ellos las siguen justificando como fiestas de Yahweh en el sentido de que, por ejemplo, Purim aparece en Esther, y luego la fiesta de la dedicación, que es una fiesta que se celebra por un acontecimiento que sucedió en un periodo intertestamentario en la época de los macabeos. ¿Cómo justifican ellos, por ejemplo, digamos, estas 2 celebraciones que no tienen en sí la fuerza de las otras 7, porque las otras 7 fueron, digamos, dadas en la Torá a Moisés? ¿Ha escuchado usted algunos argumentos al respecto? Sí, y es que no es uniforme el pensamiento de los judaizantes sobre estas fiestas. Yo he escuchado judaizantes que sí guardan Hanukkah, por ejemplo, sí celebran Hanukkah, y he escuchado judaizantes diciendo que no se debe celebrar Hanukkah, porque hay que entender que dentro del movimiento judaizante hay, según ellos, ¿verdad?, lo que ellos quieren guardar es la ley de Moisés y no las tradiciones judías, ¿verdad? Entonces, de ahí es que haya un alto porcentaje de judaizantes que rechacen Hanukkah, aunque también hay que entender que mucha gente que está metido en esto del movimiento judaizante no es más que por su admiración y casi que idolatría del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que hay otros judaizantes que sí celebran Hanukkah. Y en el caso de la fiesta de Purim, que aparece en el libro de Esther, pues hay menos resistencia contra esta fiesta porque sí aparece dentro del mismo Antiguo Testamento, aunque no la ordena Moisés. Entonces, dependiendo de la secta judaizante de la que pongamos la lupa para analizar, vamos a encontrar que hay algunas sectas judaizantes que no la van a guardar o no la van a celebrar y otros que sí. Entonces, pero sí, toda secta judaizante, lo que sí tiene como patrón en común es que las 7 fiestas de Levítico 23, es así de fijo para ellos, es un deber de todos los gentiles guardarlas.
En las otras dos, entonces, no hay una unanimidad, ¿no? Un consenso hay diferentes frentes, ¿no? De judaizantes. Exacto, Cuando uno se pone a escucharlos, se da uno cuenta que de hecho hay pleitos entre ellos en algunos temas, ¿no? En algunas totalmente. cosas. Y precisamente en esta tónica le quería preguntar de lo difícil que es guardar estas fiestas, ¿no? O sea, porque tienen que ver muchas veces con la luna, no es un tema de que siempre van a caer un día que a ti te toca descansar. Entonces, la pregunta es, en realidad, basado en lo difícil que es, los judaizantes que dicen guardar estas fiestas, ¿realmente las guardan o realmente están simplemente aparentando? Porque, por ejemplo, algunas de las demandas de estas fiestas eran, por ejemplo, se tenía que descansar sí o sí, siempre una fiesta era un día de reposo y la luna ese mes podía caer un lunes, un martes, un miércoles, claro, estoy anacrónicamente mencionando los días de la semana porque no tenían nombres. En segundo lugar, varias de estas fiestas incluían sacrificios de animales, ofrendas. Pensándolo bien, era carísimo celebrar estas fiestas. Yo estaba leyendo unas especificaciones del día 1 vas a sacrificar esto, el día 2 esto, y también otro requisito también era, por ejemplo, que 3 de estas fiestas, según Deuteronomio 16:16, había que estar presente en Jerusalén. Todos los varones eran llamados a estar presentes en Jerusalén. Entonces, como muchos judaizantes el día de hoy se jactan de guardar las fiestas cuando hay muchas cosas realmente que ellos no pueden observar de acuerdo a las escrituras. ¿Será que muchos de ellos más que nada lo usan como un estereotipo de creerse más espirituales que los demás, pero en realidad no las están guardando? Claro, es importante que nosotros entendamos que por algo fue que el Señor permitió la destrucción del templo, Ujú, porque el judaísmo, su sistema religioso del judaísmo gira alrededor del templo prácticamente, ¿verdad? Hay un montón de mandamientos que no se pueden cumplir bien si no si no es a través de la existencia y la vigencia del templo. Muchas de las ujú, fiestas quedan completamente, y no se podrían cumplir de manera perfecta, sino a lo mejor a lo más aspirar a tratar de guardar algún aspecto secundario de la fiesta, pero los elementos más importantes de la fiesta definitivamente no se pueden guardar. La mayoría de ujú, estas fiestas exigían sacrificios, ujú, pero es importante mencionar que esto de los sacrificios, hay que hacer mucho eco en este tema de que las fiestas pidan sacrificios, porque esto nos hace recordar que es verdad, lo que Pablo dijo en Colosenses, que estas cosas son una sombra de las cosas ujú. venideras. Pablo dijo en Colosenses, capítulo número 16, le dice Pablo a los colosenses, una comunidad de 2:16. cristianos, sí, Ujú, Colosenses 2:16, una comunidad de cristianos gentiles, les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con ujú, respecto, ahí está, a solemnidades o novilunios o sábados. Y ujú, agrega Pablo en el versículo 17, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. ujú, Entonces, está más que claro que las fiestas con el tema de los sacrificios, ya ni siquiera dentro del nuevo pacto pueden tener la validez que tenían en el antiguo pacto, porque hay que comprender la diferencia entre derogar, subrogar y derogar. ujú, Cristo no vino a abrogar la ley, es verdad, pero ujú, Cristo sí vino a subrogar muchas partes de la ley. Cuando me refiero a subrogar, es un ujú, término de jurisprudencia que se utiliza para afirmar de tomar el lugar de. ujú, Cristo tomó el lugar de muchas de estas fiestas, porque ya, por ejemplo, Yom Kippur, Día del Perdón. ¿Qué ujú, perdón vamos a estar hablando ahora en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Pacto, cuando la Biblia dice que Cristo con un solo sacrificio ujú, santificó a los que están siendo perfeccionados? Pablo dice en Hebreos, ¿verdad? O el autor de Hebreos dice ujú, que si la sangre de toros y machos cabríos realmente hubiera logrado perdonar los pecados, no habría que hacer los mismos sacrificios cada año, cobrando conciencia siempre de los mismos pecados.
Entonces, está claro que las fiestas eran una sombra de la realidad que es Cristo y hoy en día, dentro del nuevo pacto, ya ni siquiera se podrían guardar igual, por lo menos dentro del punto de vista de los cristianos, porque los sacrificios quedan completamente subrogados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y tú también tocaste un tema muy importante, y es que estas fiestas exigían Shabbats festivos, ¿verdad? Y nadie, digamos, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta que comienza el día siguiente de Pascua, exigía el primer día de la fiesta un Shabbat solemne, un Shabbat festivo, nadie puede hacer nada. Y el séptimo día de la fiesta, hacer lo mismo. Yo me pregunto, ¿de verdad estos judaizantes no se reportan a trabajar en esos días? Sí. Está más que claro que estas fiestas también estaban relacionadas no solo con el pueblo de Israel, sino como eran prácticamente parte de una ley civil para Israel, porque solo de una forma civil se podría guardar estas fiestas, ¿verdad? Declarándolas como ley civil de la nación. Como holidays, como días de descanso nacionales. Totalmente, como nosotros, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos nuestros feriados y todos los hermanos en diferentes partes del mundo sus feriados. Costa Rica, el 1 de diciembre, tenemos el día de la abolición del ejército, uno de los pocos países que no tiene ejército en el mundo. Es una festividad civil y por eso se puede celebrar la fiesta. Entonces hay que entender que estas fiestas que cuando exigían estos días de descanso y todo, nos están diciendo de manera clara que son fiestas de carácter civil también, porque difícilmente se pueden guardar fuera de la nación de Israel. Excelente. Entonces, cuando uno, digamos, les comenta todos estos argumentos, que son argumentos válidos y que definitivamente no pueden escapar de ellos por la tangente, por donde le busquen, ¿cómo se justifican por lo general? Tratando de decir, bueno, al menos yo trato de guardarlas, tú no. Al menos yo trato de guardarlas lo mejor que puedo, tú no. Digamos que ese sería entonces el argumento de salida, ¿no? Que por lo general ellos usan porque no están viajando. Por ejemplo, las 3 fiestas que se exigía hacer el viaje a Jerusalén era la Pascua, que muchas veces mencionar Pascua siempre conlleva también incluir panes sin levadura, casi una sola. Luego en Pentecostés también tenían que estar, según Deuteronomio 16:16, y en tabernáculos. Entonces las personas no viajan allá, no están haciendo sacrificios, de repente no están descansando como la Biblia manda, porque tienen un trabajo y el jefe no les va a dar el día de descanso. Hay muchos descansos que de hecho manda la Biblia, no solamente manda el Shabbat de la semana, sino todos los Shabbats de los holidays, de las fiestas, aparte el año séptimo que había que descansar también la tierra, el año 50º que había que descansar también en jubileo. O sea, prácticamente una serie de reglas y restricciones que más bien nosotros, en lugar de tratar de ponernos un yugo, como hacen los judaizantes, tratando de volverse a someter todo eso, debemos más bien de estar agradecidos, ¿no? Porque de todo eso prácticamente vino Cristo y Él era la realidad, como usted decía, de todos estos tipos, todas estas sombras estaban apuntando hacia Él y entonces Él vino y podemos entonces tener esa libertad verdaderamente en Cristo Jesús. Amén. Claro, es importante entender que cuando un judaizante dice que yo al menos las estoy tratando de cumplir, es completamente falso la premisa, porque más bien yo le diría todo lo contrario, no, más bien tú con esa actitud de disque querer cumplirlas, lo primero que estás haciendo es quebrantando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley dice en Levítico, ahí en el capítulo que estuvimos analizando, el 23:2 y el versículo 44 dejan claro para quién es el mandamiento. Y es que esto tenemos que entenderlo. En la ley de Moisés hay mandamientos que son para los hombres, otros para las mujeres, otros para los sacerdotes, otros para los cabezas de las tribus. Había mandamientos exclusivos del rey, mandamientos exclusivos de los sacerdotes e inclusive hasta había mandamientos específicos para los leprosos. Entonces, estos mandamientos festivos, la ley de Moisés de forma explícita, de forma literal, dice claramente que para quiénes son. Entonces, si alguien quiere insinuar que los gentiles también tienen que hacer esto,
Están primero atropellando el mandamiento de la fiesta que dice quiénes lo tienen que hacer. Y ojo, debemos recordar que estos mandamientos, la ley fue entregada en el desierto. Israel habitó con gentiles en el desierto, porque Israel, cuando salió de Egipto, salió también con una gran multitud de gentiles. Si la intención de Dios era que los gentiles también guardaran estas fiestas, Dios hubiera dicho, háblale a los hijos de Israel y a los gentiles que están contigo, pero no dice eso la Biblia. Entonces, esto nos lleva directamente a quebrantar no solo la fiesta, no solo los mandamientos de las fiestas, que dice claramente que son exclusivos para los hijos de Israel, sino también al insinuar de alguna manera que los gentiles tienen que guardarlo. Esto es también quebrantar Deuteronomio 4:2, que dice que no le añadiréis ni modificaréis nada, ni quitaréis nada de lo que yo he escrito, de lo que yo os he ordenado. Entonces, otro mandamiento que están quebrantando. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que es que el Movimiento de Raíces Hebreas lo que pretende es guardar los mandamientos, porque los judaizantes son el grupo más hostil contra los mandamientos y contra Moisés, porque no les importa lo que Moisés dice. Muy bien, excelente, pastor. Muy bien, pastor, yendo en esta misma tónica, entonces, de que ellos realmente dicen guardarlas, pero no las guardan, porque realmente hay cosas que no pueden hacer porque no hay templo, no pueden hacer sacrificios, muchos de ellos no pueden viajar allá, no pueden guardar los descansos que deberían. Ahora vamos al otro extremo, las cosas que le añaden muchas veces a estas fiestas y que más bien vienen de la tradición rabínica, que ya no son basados en la escritura. Yo no soy muy experto en el tema, por ahí simplemente he escuchado algunas cosas de algunas prácticas que de repente implementan en las fiestas. ¿Usted sabe algo al respecto, por ejemplo? Porque tenemos que entender también que hay toda una comunidad judía, ortodoxa o rabínica que no tiene nada que ver con el cristianismo, que ellos no son judaizantes, ellos son judíos meramente ortodoxos y no tienen ningún interés en sí en hacer prosélito con los cristianos, pero que esta tradición, como dijo el Señor Jesucristo en los evangelios, estos hombres le han añadido muchas cosas a los mandamientos de Dios. Entonces, de repente vemos también a judaizantes adoptando cosas de la tradición rabínica en estas fiestas y que ya no están en la escritura. Entonces, hay cosas de la escritura que no las pueden cumplir, pero se ponen a cumplir otras cosas, hablando de las fiestas, que las escrituras no mandan, pero que son de la tradición rabínica. ¿Podría comentarnos algo al respecto, pastor? Sí, desde luego. Mira, el mejor ejemplo es el tema de la Pascua. En la Pascua, en el judaísmo tiene algo que se llama Agadá y se refiere específicamente a una serie de indicaciones rabínicas que te dicen cómo tienes que celebrar la fiesta de la Pascua. Porque si tú vas a Éxodo capítulo 12, la Biblia no da grandes detalles. La Biblia dice que lo que hay que comer es un cordero de un año. Lo que dice también es que este cordero no se puede sacrificar en cualquier lugar, sino tiene que ser en el lugar que yo os diré. Por eso es que la fiesta de la Pascua es una de las fiestas de peregrinación. Dice que simplemente no se le quiebre hueso alguno, que no se hierva, ¿verdad? Ni se coma nada crudo y ya, listo. Pero la Agadá sí viene a ofrecer una serie de tradiciones con respecto a la fiesta. Por ejemplo, hoy en día los judíos no comen la fiesta de la Pascua, no comen la cena de la Pascua con cordero, sino que lo comen con pollo, por ejemplo. Entonces, todo eso lo viene, ¿verdad? Dejando claro la Agadá, qué hacer, qué comer, qué se le puede poner a la par, qué tipo de hierbas. Y muchas veces cuando vemos, ¿verdad? Estas sectas judaizantes, celebrando la Pascua, creo que es la fiesta en la que queda más claro que hay una fuerte tradición rabínica en los judaizantes, es en la Pascua. Cuando uno lee cómo preparar la cena de la Pascua, este documento que en el judaísmo se le llama Agadá, uno se da cuenta que este montón de elementos que bien lo dijiste vos, no son de la ley de Moisés, ya sabemos de dónde viene de la tradición rabínica, por supuesto. Muchas cosas, ¿no? De la tradición rabínica que se han añadido a las fiestas. No me parece que ponen una silla también para Elías, algo así he leído al respecto, como diciendo
necesitamos que venga Elías, porque estaba escrito en el profeta Malaquías, ¿verdad? Que antes de la venida del Mesías iba a venir Elías a preparar el camino, y bueno, como ellos no creen que Cristo ya vino, entonces quizás muchos judaizantes ignorantemente comienzan entonces a implementar todo este tipo de prácticas dentro de las fiestas que están tratando de guardar, y bueno, en lugar de apegarse realmente a lo que es el evangelio y la gracia, más bien comienzan a desviarse por cosas que ya no son escritura y que son entonces tradición. Claro, por ejemplo, hay algunos judaizantes que no te comen lácteos con carne. Y esto es un mandamiento propio de de la tradición rabínica. La Biblia en ningún lado dice que no se pueda comer carne con lácteos, pero se agarran de la ley de Moisés cuando dice que no comerás el cabrito en la leche de su madre. Lo sacan de contexto. Exacto, porque ahí más bien se está refiriendo a un tema de idolatría, no un tema dietético. Exacto. Y además, Abraham cuando comió con Dios, en Génesis 18, Abraham comió con Dios, y los 3 varones que estaban con él, comió mantequilla, cuajada y carne. Entonces ahí más bien hay un ejemplo de que Abraham y no tuvo ningún problema con mezclar lácteos con carne. Entonces, claro que esta gente tiene una desinformación muy grande y no saben a veces ni lo que dicen, ¿verdad? No saben lo que dicen, no saben ni de dónde viene lo que dicen. Muy bueno, excelente, pastor. Yo a propósito le puse en el título a la lámina los cristianos y las fiestas judías. Digo, lo hice a propósito porque yo de antemano sé que les molesta mucho a algunos de ellos que uno les llame las fiestas judías o las fiestas de Israel, porque dicen, no, son las fiestas de Yahweh y tú eres cristiano y si dices que crees en Yahweh las deberías de guardar. Pero sabemos, pastor, que realmente cuando estamos llamándole de una u otra forma nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia algunas veces dice que la ley es la ley del Señor y otras veces dice que la ley es la ley de Moisés. Y no es que Moisés inspiró la Torá, pero quiere decir que el Señor se la dio a Moisés, ¿no? Entonces, quería hacer ese comentario porque por si alguien dice, están malinterpretando, no son las fiestas judías, son las fiestas de Yahweh, son ignorantes, etcétera, para decirles entonces que fue intencional que se hizo ese título. Ahora, una pregunta aquí, pastor, y es una pregunta interesante. Por ejemplo, no sé, dentro de nuestra libertad cristiana, nosotros celebramos Navidad. No sé cuál es la postura de ustedes en su iglesia. Sabemos que es un tema secundario y que en los temas secundarios pues debemos de tener una cierta libertad, ¿no? Celebramos nuestros cumpleaños, celebramos Día de Acción de Gracias, es una fiesta muy grande acá en los Estados Unidos. No sé ustedes, pero nosotros no le vemos ningún problema con celebrar el Día de la Madre o el Día del Padre. Entonces, ¿qué respuesta le podríamos dar a aquellos que nos dicen, ¿por qué estas fiestas sí? ¿Por qué estas fiestas ustedes sí las celebran? Y aquellas fiestas que están en la Torá, ustedes les tienen como esa aversión de no celebrarlas. ¿Cómo podríamos elaborar una respuesta a esta pregunta? Bueno, yo primero diría que la premisa de decir que tenemos aversión por las fiestas es falsa. Nosotros generalmente, por lo menos en la iglesia Río de Dios, sé que muchas iglesias en el mundo también hacen esto, se reúnen en el día de estas fiestas, no para guardarlas, sino para dar una conferencia con relación a la fiesta, educar al pueblo de Dios, ver el cumplimiento de esta fiesta en la persona de Cristo Jesús, ver cómo esta fiesta profetizaba y apuntaba a Cristo Jesús. Entonces no es verdad que sintamos aberración por estas fiestas porque nos gusta estudiarlas, nos gusta aprender de ellas y nos gusta cómo eran una sombra de la realidad que es Cristo. Entonces la primera premisa de un judaizante, decir que sentimos aberración por estas fiestas, es completamente falsa. Ahora, en el caso de la Navidad, ¿qué puedo decir con respecto al tema de la Navidad? Yo no celebro Navidad, pero ¿por qué no? Los judaizantes tratan de conectar la Navidad con que mire, que el arbolito, que esto es pagano, que las luces simbolizaban este Dios y un montón de cuentos. Yo simplemente no celebro Navidad por una simple razón. Y no estoy diciendo que sea pecado celebrar Navidad. Nada más quiero decir por qué no lo hago. Claro. Yo no celebro Navidad porque no encuentro a los apóstoles celebrando Navidad. ¿Ya? No era importante para los apóstoles
reunirse en el día en que el Señor nació, porque ni siquiera consideraron de mediana o baja importancia para los apóstoles decirnos qué día nació Cristo. Los apóstoles no nos dijeron en qué día nació el Señor. Entonces, simplemente yo creo que no era una costumbre de la iglesia del siglo I y yo no me siento en la necesidad de hacerlo tampoco. Claro. Pero con respecto a tu otra parte de la pregunta de por qué si entonces celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, fin de año, el cumpleaños, bueno, muy simple, porque es normal que nosotros, como cada país, es normal que cada país tenga sus propias conmemoraciones y la Biblia no se opone a eso. Te voy a dar un ejemplo. Mira, como te dije, aquí en Costa Rica tenemos un día para conmemorar las madres, ¿verdad? Recordar las madres, 15 de agosto. Tenemos un día para recordar la abolición del ejército, 1 de diciembre. Tenemos el día para celebrar nuestra independencia, 15 de septiembre. Y obviamente, pues celebramos que se acabó el año, 31 de diciembre. ¿Por qué esta sí? O la pregunta más bien sería, ¿la Biblia nos permite hacer esto o no? Y la respuesta es un gran sí. Claro. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque la fiesta de Hanukkah no es una fiesta de la ley de Moisés, ni es una fiesta de alguno de los profetas del Antiguo Testamento o de los reyes del Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo aparece en Hanukkah, en Juan capítulo 10, versículo 22. Dice la Biblia así: llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno. ¿Cuál es la fiesta de la dedicación? Hanukkah. Claro. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, aquí estamos viendo que el mismo Jesús estaba como israelita que era en Jerusalén, participando de una fiesta nacional que conmemoraba cuando los macabeos purificaron el templo de la profanación que Antíoco Epífanes IV hizo en el año 165 a.C. Entonces, si Cristo no tuvo problema con asistir a la fiesta de Hanukkah, nosotros no tenemos por qué sentirnos cohibidos por reunirnos en los feriados de nuestro propio país que celebran la historia de nuestro país y estas cosas, o nuestro cumpleaños. Es completamente humano celebrar nuestro cumpleaños. Es como, wow, gracias Señor, estoy cumpliendo un año nuevo de vida, y uno se alegra con sus amigos, ¿no? Entonces, también, mira qué interesante, pero entonces, ¿por qué los judaizantes celebran las bodas? ¿Verdad? Porque ¿qué hacen las bodas? Las bodas conmemoran un día especial. Entonces, no veo la diferencia entre una boda y un cumpleaños. Por supuesto. Muy bien, yo creo que hay tradiciones, ¿no? Que son buenas cuando nosotros las celebramos de una forma moderada, de una forma, ahora sí que moralmente correcta. Nosotros somos una iglesia que celebramos Navidad. Hay muchas iglesias, creo yo, alrededor del mundo que celebran la Navidad. Igual respetamos dentro de la libertad cristiana a muchos hermanos y a muchas iglesias que no la celebran. Igual nuestros cumpleaños, Día de la Madre, Día de la Independencia. Y yo creo que, bueno, la respuesta a esta pregunta también tiene que ver con que estas fiestas quedaron, como usted decía, subrogadas por Cristo. Es decir, Cristo fue el sustituto de estas fiestas y más bien es tratar de guardarlas lo que es el error. Tratar de observarlas a la manera como si todavía Cristo no hubiera venido. Ese es el error. Y por otro lado, las otras tradiciones, porque muchas veces, pastor, también hay cristianos o hay hermanos que inmediatamente satanizan todo lo que suene a tradición. Tenemos que entender que esta palabra del latín tradere simplemente significa transmitir de una generación a otra. De hecho, la misma escritura es parte también de la tradición apostólica, ¿no? Obviamente no creemos, igual que la Iglesia Católica Romana, en la tradición del magisterio y de los papas, pero sí en la tradición apostólica de cómo ellos escribieron el Nuevo Testamento. Y bueno, el canon de las escrituras se cerró, etcétera. Pero yo creo que esa es también parte de la respuesta, ¿no? Hay muchas tradiciones que son buenas y que dentro de nuestra libertad cristiana, de una forma moderada y moralmente correcta, sin ir en contra de las escrituras, sin quebrantar los mandamientos de Dios, las podemos celebrar de limpia conciencia y tratar de guardar entonces las fiestas judías.
es en este caso lo que se nos está pidiendo que no hagamos. El evangelio y la gracia y el entendimiento de la salvación nos está indicando no guardes esas fiestas como ellos las guardaban. Pero al mismo tiempo, la gracia, el evangelio y el entendimiento del evangelio en estos tiempos nos está diciendo, dentro de tu libertad cristiana puedes celebrar estas fiestas y no hay problema, siempre y cuando lo hagas bien. Además, hay que recordar algo muy importante, y no es mi opinión, es un hecho. No hay un solo registro en el Nuevo Testamento de una iglesia de gentiles guardando las fiestas. No hay uno solo. Entonces, sugerir que nosotros los gentiles tenemos que guardar las fiestas es proponer un estilo de fe que no pertenece a la fe de los cristianos primitivos gentiles del siglo I. Muy bien. Excelente argumento, muy bien. Bueno, vamos a ir entonces prácticamente cerrando, pastor, y me gustaría cerrar con una de las partes bien importantes y me gustaría ver hasta qué punto entonces quizás coincidimos en el cumplimiento de estas fiestas por medio de Cristo. Yo voy a ir entonces dando mi opinión al respecto una por una y entonces yo le voy a pedir su opinión a usted. Y bueno, quizás hay alguna cosa secundaria en la que no vamos a estar quizás de acuerdo. Espero que estemos de acuerdo en todo, pero me gustaría entonces ya, porque hay unas preguntas aquí en el chat, me gustaría también que las veamos. Entonces, antes de entrar al chat, me gustaría ver entonces el cumplimiento de estas fiestas en Cristo. Entonces, la Pascua, nosotros entendemos que se cumple entonces en la muerte de Cristo. Cristo muere entonces como el Cordero Pascual. Cristo era entonces la realidad de aquel Cordero Pascual de Éxodo capítulo 12. Ese Cordero apuntaba entonces a esta realidad de que Cristo iba a venir al mundo y de que Cristo iba entonces a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que hasta ahí, no sé si usted quisiera añadir una cosa, hasta ahí creo que ese es el cumplimiento de la Pascua en Cristo. Tenemos algunos pasajes, ¿verdad, pastor?, en el Nuevo Testamento, en donde Pablo dice, me parece en Corintios, porque Cristo es nuestra Pascua, y los judaizantes, por cierto, torciendo el pasaje, dicen, ya ves, si estás en Cristo debes de guardar Pesaj, porque Él es tu Pesaj. Entonces, no sé si hasta ahí estamos de acuerdo, usted quiere apuntar algo, y si no, yo paso a la siguiente. No, estoy de acuerdo con que se cumple la Pascua de esa forma, como lo dices en Cristo. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. La segunda entonces fiesta, las panes sin levadura, hasta donde yo entiendo entonces, leyendo todo el Nuevo Testamento varias veces y encontrando la palabra levadura en el Nuevo Testamento, casi siempre, excepto una vez, la levadura tiene una connotación negativa. La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, habla prácticamente de algo que descompone, que arruina. Me parece que solamente hay una parábola que tiene una connotación positiva cuando se habla de la mujer, que el evangelio o el reino de Dios sería como aquella mujer que guarda un poco de levadura en la masa y entonces la masa se expande, y habla precisamente en esa parábola de la propagación del evangelio en todo el mundo. Pero aparte de esa mención, me parece que siempre la levadura tiene una connotación negativa. Entonces, sin levadura, habla prácticamente de la perfección de Cristo, habla de la vida sin pecado de Cristo y, por tanto, ¿verdad? Habla también de nuestra santificación, ¿no? De que andamos en una vida nueva, las cosas viejas pasaron, estamos en un proceso de perfeccionamiento, tratando de alcanzar entonces la estatura de Cristo, y Cristo entonces es el cumplimiento exacto de esta fiesta de los panes sin levadura. De acuerdo. Excelente, muy bien. Con confianza, pastor. Usted me dice, ¿ok? No, Vamos a ver lo que sigue. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Primicias. Entonces, primicias, que era esta fiesta entonces de los primeros frutos, según algunos pasajes del Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra primicia, hay un pasaje en donde se utiliza en el sentido de que Cristo al resucitar de los muertos fue de las primicias. Entonces, entendiendo esto, puede ser entonces, yo lo entiendo así, que las primicias se refiere entonces a la resurrección de Cristo y por ende también a nuestra resurrección, ¿no? Porque hay una promesa de que el mismo cuerpo en el que el Señor entonces resucitó y fue glorificado y ascendió al cielo, nosotros también un día vamos a resucitar
y a tener un cuerpo glorificado con el cual vamos a estar para siempre con Él. Sí, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Pentecostés, entonces, esta es la fiesta de las semanas, o Shavuot. A ver cómo suena mi hebreo por ahí, si no voy a echar mano del hebreñol. La venida del Espíritu Santo representa entonces la venida del Espíritu Santo y la propagación del Evangelio en todo el mundo. Había 3 fiestas en las que todo varón judío debía presentarse en Jerusalén, según Deuteronomio 16:16, siendo estas 3, la primera, Pascua, que está siempre concatenada por lo general con panes sin levadura, luego Pentecostés y luego tabernáculos. Todo parece indicar que el Señor, de alguna manera, desde antes, porque obviamente el Señor no está inventando nada, Él ya lo sabe todo, fue planeado desde Deuteronomio 16:16, 1500 años antes de Cristo, que para cuando Cristo fuera crucificado en Pascua y para cuando la iglesia naciera en Pentecostés, parte del deseo de Dios era que gran parte de los varones judíos que habitaban en otras naciones, en otros países, vinieran y estuvieran presentes en Jerusalén. De alguna forma podríamos decir, para estar en el lugar donde Cristo iba a ser crucificado, pero también en el lugar donde iba a venir el Espíritu Santo a nacer la iglesia, e iba a utilizar a esos peregrinos entonces a manera de ser agentes que iban a propagar el evangelio, que iban a regresar a sus naciones con el evangelio y que iban a llevar el evangelio entonces a otras partes. Entonces Pentecostés, en pocas palabras, sería la venida del Espíritu Santo y la proclamación del evangelio, la extensión del evangelio en otras partes del mundo. Sí, de acuerdo. Muy bien, aquí quiero hacer un comentario de la tradición rabínica, porque hay una tradición rabínica que dice, aunque no está bien con los pasajes, ya cuando se cotejan los pasajes no coinciden, que los pasajes, la tradición rabínica dice que de alguna forma la venida del Espíritu Santo en Pentecostés coincidió con la entrega de la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces quiero hacer mención de esa tradición rabínica porque aparentemente no coincide, no tengo el dato ahorita exacto, pero Pentecostés era 50 días después de la cosecha y el tiempo en que Moisés recibió la ley no coincide con ese periodo. Entonces, desde este momento, sin tener más información, yo entiendo que es un dato pues equivocado de la tradición y no es entonces parte de la escritura. Ahora, la fiesta que sigue, trompetas, Yom Teruah o Rosh Hashanah, habla entonces de la venida de Cristo. Aquí no quiero que entremos mucho en temas escatológicos porque quizás no estamos muy de acuerdo en escatología y bueno, este es un programa sobre las fiestas, pero aquí un dato curioso que me gustaría resaltar es que esta fiesta de trompetas o Yom Teruah o Rosh Hashanah es en septiembre y Rosh Hashanah significa año nuevo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es algo bien extraño porque se supone que hay un año, que es el año religioso, que comenzó, digamos, en Nisan, en marzo con la fiesta de la Pascua, Éxodo 12, pero ahora, 7 meses después, se está hablando de un año nuevo como si el año hubiera durado 7 meses solamente. Y entonces aquí quiero ver si estamos de acuerdo que los judíos tienen 2 calendarios, uno religioso, que comienza entonces en el mes de Nisan con Pascua, pero otro calendario entonces civil que ellos celebran entonces en septiembre. Estaba estudiando que de hecho hay una frase que ellos se dicen a sí mismos en Rosh Hashanah, que es la Shana Tová, que quiere decir por un buen año, que están prácticamente hablando como de que terminó una era y comienza una era nueva. Entonces, algunos eruditos han dicho que a Cristo se le encuentra en esta fiesta en el sentido de que Cristo va a venir, porque esta fiesta de trompetas se sonaban también con el propósito como de la espera del Mesías, y entonces que va a venir el Señor va a regresar, y entonces va a comenzar pues una nueva era también en la iglesia cristiana. No sé si quisiera apuntar algo en este punto. Solamente decir que me parece que este tema de las fiestas también se ha tratado de interpretar desde un punto de vista escatológico, ¿verdad? Como decir que Dios tiene que cumplir un plan escatológico con estas fiestas, entonces de ahí se agarran de que la segunda venida de Cristo tiene que ser en la fiesta de Yom Teruah, y entonces también dicen que para el milenio tiene que venir la expiación de Israel
y que la fiesta de los tabernáculos se va a Ajá, convertir sí. en milenio. Esta postura, yo estoy completamente en desacuerdo Claro. porque no es apostólica. Los apóstoles nunca nos insinuaron sobre un calendario profético con las fiestas. Esto simplemente no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo ninguno de los Es apóstoles. especulación. Exacto. Entonces, al ser una doctrina no apostólica, que es un vicio judaizante, tenemos que rechazarla de plano. Yo lo único que diría de John Teruá, que me parece que su cumplimiento tiene que ver con Cristo, es que esta era una fiesta de reunión. Se tocaba la trompeta para reunir al pueblo. Y me parece que esta fiesta se cumple con el sacrificio de Cristo, porque Jesucristo hablaba, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, de que él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que también tenía otras ovejas de otro redil que no eran de ese redil, pero que él iba a unir en un solo pueblo. Entonces, claro que se cumplen en Cristo esta fiesta porque él de los dos pueblos hizo uno. Entonces, para mí ese es el cumplimiento de John Teruá en Cristo. Reunión, excelente. Muy bien, me parece muy atinado porque estas posturas que uno oye, este tipo de temas de la fiesta se presta para mucha especulación, mucho misticismo, se están observando las lunas, siempre tratando de relacionarlo con la venida de Cristo y bueno, y yo estoy completamente de acuerdo en usted en este tema de que simple y sencillamente no necesariamente siempre vamos a encontrar una cosa exacta, pero sí tiene que ver entonces con reunión, porque precisamente ese era el sonido del shofar, ¿no? La trompeta, el sonido de la trompeta era estar convocando a reunión. Claro, Entonces, todas las fiestas apuntan a Cristo. John Teruá era una fiesta de reunión. Cristo ya unió a los hijos de Dios. exacto. ¿Verdad? Y también importante decir que esto es descabellado, ¿verdad? Decir de que Cristo, yo he escuchado gente decir, Cristo viene en el año tal, en la fiesta en la fiesta de John Teruá. A ver, John Teruá es una fiesta de un día, se celebra el 10 de Tisri. Entonces, a ver, entonces que arranque en Mateo 24, cuando dice que nadie sabe el día y la hora, ¿verdad? Porque decir que Cristo viene en el 2028 en la fiesta de John Teruá, es decir que Cristo viene en un día específico, estás diciendo el día de la venida. O sea, exactamente, esto es ridículo. Yo he escuchado mucho este tema de tratar por medio de las fiestas determinar el día del regreso de Cristo. Entonces sí, es muy peligroso y yo creo que lo que usted me... Sí, perdón. Debo agregar algo. Tú tocaste el tema de las lunas, que la gente está a cargo de viendo las lunas y que esto... Celorio de la secta Gozo y Paz es un astrólogo, ¿verdad? Todo lo que son lunas, superlunas, lluvia de meteoritos, todo él lo interpreta, ¿verdad? De una manera subjetiva y sacando pasajes de contexto allá en Génesis 1:14 que dice que Dios creó los astros para marcar las señales, se está refiriendo a las señales del tiempo atmosférico para cosechas, no está hablando de señales proféticas. Pero algo para reflexionar en esto. Mira, Cristo dio una profecía clara en Mateo 24 que tenía que ocurrir en el tiempo de los apóstoles, que es la destrucción del templo. Cristo dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra hasta que esta generación perezca, ¿verdad? Y así ocurrió. En el año 70 los romanos destruyen el templo. Eso Cristo lo hace en el año 30 y van a pasar 40 años hasta el cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué no encontramos a ninguno de los apóstoles haciendo en sus cartas hablando de miren la luna, miren la superluna, miren esto, cómo se va a acercar el cumplimiento? No lo hacen. Entonces, esta es otra práctica no apostólica. Muy bien. Excelente comentario, definitivamente muy, muy bueno. Bueno, vamos a ir cerrando entonces con las dos últimas, creo que son bien fáciles de ver a Cristo en estas fiestas. Yom Kippur, obviamente el Día del Perdón. Creo que como usted dice, no hay más Día del Perdón. Si acaso podríamos decir que Cristo en la cruz, cuando dijo consumado es, sería el Día del Perdón, ¿no? Y el día que cada persona también viene y realmente es perdonado por Cristo de verdad, lavado, purificado, santificado. Y luego tabernáculos o Sukkot, que habla entonces de cómo Cristo habitó entre los hombres, ¿no? Cómo se hizo tabernáculo entre los hombres y habitó entre nosotros. Creo que esa es entonces las 7 fiestas, bueno, las otras 2 que no están en la Torá,
que es, por ejemplo, Purim, que habla de las suertes, que no tiene nada que ver en sí con un tipo de Cristo, las suertes que echaron allá en el reino, ¿no? Esther y Mardoqueo y todos los judíos. Y luego, por supuesto, también la dedicación, luces o Hanukkah, que no tiene tampoco que ver con representar un tipo de Cristo, que fue en un periodo intertestamentario. Amén, excelente. Bueno, vamos a ver, pastor, si vemos por aquí un comentario. Nos ha ganado el tiempo, hermanos. Les vamos a pedir una disculpa si no podemos leerlos a todos y también si no podemos contestar todas sus preguntas. De todos modos, ahí quedan y ya después nosotros, bueno, yo las estaría mirando y tratando entonces de contestar alguna. Quiero ver por aquí. Bueno, vamos a ver rapidito. No me voy a detener mucho, hermanos, en algunos saludos que ustedes nos han puesto. El hermano Héctor nos saluda ahí, muchas gracias. El hermano Juan Carlos también nos saludó hace rato cuando entró, muy amable. Eva Cruz, la paz de Dios, dice, Dios le bendiga, pastor. Estamos tratando de buscar más que nada a ver si hay una pregunta o un comentario respecto al tema. Hermana Mélida dice buenas noches. También nos saluda aquí la hermana Carmen López. Muchas gracias, hermana Carmen, por estar ahí. Esperamos que hayan sido edificados. Noreida González también nos saluda, dice desde Cuba. Muchas gracias, muy amable. Quiero ver. Estamos aquí, personas que han sido etiquetadas. Por aquí me parece que hay una pregunta. Dice, un judaizante te plantea sobre ellos Efesios 2, 12 y 13. ¿Cómo se debatiría? Sí, Dice, ahí se está refiriendo sobre que Pablo está diciendo que hemos recibido la ciudadanía de Israel. Entonces el argumento es decir que como hemos recibido la ciudadanía de Israel, ahora tenemos que cumplir las fiestas de Israel. Entonces la respuesta es muy sencilla. Pablo dijo que hemos recibido la ciudadanía de Israel, punto. De ahí agregar que por esa razón nosotros tenemos que guardar las fiestas, eso no es de la pluma de Pablo. Ese Claro. es el pensamiento de los judaizantes. Es estirar el pensamiento de Pablo. Entonces, además que hay que recordar algo, eso es sacar completamente el pasaje de contexto de Efesios 2, porque Pablo no está hablando ahí si los gentiles deben o no guardar las leyes. Él está hablando de otro tema ahí completamente, que es el tema de que los gentiles han sido admitidos. Es parte del misterio que a Pablo se le reveló como apóstol de los gentiles, que los gentiles somos admitidos y coherederos también. Entonces, usar ese pasaje de Efesios del tema de la ciudadanía para decir que hay que guardar las fiestas es sacar a Pablo de contexto, porque Pablo en Efesios 2 no está hablando de guardar las fiestas. Sí, exactamente. Y luego, algunas veces los títulos de las perícopas no son tan exactos, pero en este caso yo veo bastante exactitud. Yo tengo la Reina Valera del 60 y precisamente el título de la perícopa es Reconciliación por medio de la cruz. Ese es el tema, ¿no? En el verso 20 dice ahí, en el contexto edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En sí, el centro es entonces que Cristo vino a ser de dos pueblos, un pueblo por medio de la fe. Y Amén. No tiene nada que ver entonces con las fiestas. Muy bien, vamos a ver. De todos modos, muchas gracias a Jason por la pregunta. Un judaizante te dice que somos injertados en Israel y por ello debemos celebrarlas. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, mientras usted da una respuesta, pastor, voy a conectar el cable que se me ha descargado la laptop. Permítame un segundo, pero claro, la respuesta es igual muy sencilla, porque el argumento es decir, aquí se usa de dos maneras. En primer lugar, se dice que nosotros tenemos que guardar las fiestas porque ya no somos gentiles y ahora hemos sido injertados en el olivo que es Israel. Este argumento se conoce como el argumento de la desnaturalización de los gentiles. Es proponer que el gentil ha dejado de ser gentil al ser injertado. El argumento se cae de primera entrada porque así no funciona un injerto. Si usted le pone un injerto si usted pega un injerto de limón en un árbol de naranja, ciertamente el injerto de limón se va a nutrir de la rica naranja, pero cuando la rama de limón dé frutos, no da naranjas, da limones. Entonces, no es verdad que el injertar desnaturaliza al gentil y hace automáticamente que deje de ser gentil. Así no funcionan los injertos. Pero lo más importante que hay que resaltar aquí es lo mismo que en Efesios capítulo 2. Pablo no está hablando en Efesios capítulo 11 si los gentiles deben de guardar la ley o no. Por eso utilizar
el argumento de que hemos sido injertados es sacar a Pablo de contexto, porque en realidad Romanos 9, 10 y 11 vienen hablando de un único tema. Y ese tema único de esos 3 capítulos no es si los gentiles deben guardar las fiestas o no. Pablo ni siquiera menciona las fiestas en esos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11. Por lo tanto, es sacar violentamente a Pablo otra vez de contexto. Muy bien, excelente, gracias. Dice Eva Cruz, dice, ¿cómo se explica el día de Pentecostés? ¿Solo es para los judíos? Creo que no entiendo bien. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero creo que la hermana, como nosotros entendemos Pentecostés como el nacimiento de la iglesia, quizás ella lo ha entendido Pentecostés más como algo cristiano, se asocia quizás con iglesias pentecostales, pero realmente el trasfondo entonces de Pentecostés, hermana, es judío, y fue más bien el día que usó el Señor para la venida del Espíritu Santo y el nacimiento oficial de la iglesia. Pero no significa esto entonces que quiero ver cómo se explica de Pentecostés para los judíos, que es una fiesta judía, no dejó de ser una fiesta judía por el hecho que la iglesia haya nacido en ese día, ¿ok? Quiero ver. Manuel Pérez dice, buenas noches, pastores, ¿por qué nosotros no usamos el calendario de los J? Me imagino que quiso poner judíos. Y esa es una pregunta interesante. No sé si usted quisiera comentar algo al respecto. Ya es la última, de hecho, y ya entonces quiero ver. Ah, no, creo que hay otras. Bueno, porque primero que todo no hay por ningún lado, no hay un mandato bíblico donde se diga que todos tienen que manejar el calendario lunar. Y no es de los judíos. En realidad ese calendario es propio de el Medio Oriente. Noé tenía ese calendario. En Génesis capítulo número 9 está claro que se describe un año de 12 meses con 30 días. Y esto no tiene nada que ver con los judíos. Entonces, primero que no es un calendario judío, sino que es un calendario del Medio Oriente. Y además no nos debe para nada afectar en ningún momento utilizar el calendario, otros calendarios, porque lo mismo pasa cuando Israel regresa de Babilonia. Ya los meses se les llama diferente, porque por su influencia con el calendario babilónico. Inclusive en el Evangelio de Juan, las horas se describen a la manera romana y no a la manera judía. Porque, ¿verdad? Cuando se dice a la hora que, según el Evangelio de Juan, a la hora que llega Cristo ante Pilato, como que no calza con la de los evangelios sinópticos, pero es porque Juan está describiendo todo como los romanos cuentan las horas. Entonces, no nos debe afectar en lo más mínimo. Sí, además yo quisiera también apuntar brevemente, ¿verdad? De que para nosotros el hecho de que tengamos un calendario pues no afecta en nada en lo espiritual, ¿no? Estamos en Cristo, por ejemplo, los musulmanes tienen su propio calendario, ellos me parece que siguen en la Edad Media, en el año 1000 y algo. Los judíos en su calendario están en el año 5000 y más. Y bueno, de alguna forma en este calendario que de alguna forma, aunque no muy exacto, pero que habla de antes de Cristo y después de Cristo, creo que es una forma también, ¿verdad?, de entender de una forma espiritual cómo también Cristo vino y partió la historia, ¿no? Y los judíos siguen en su calendario ignorando que Cristo vino, los años siguieron pasando como si nada, desde la creación, según ellos, pero para nosotros, digamos, de este lado, pues la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo tuvo un impacto, de hecho, también en el tiempo. Si de alguna manera ese comentario arrojara un poquito de luz. Bueno, dice, es horrible, se cansaron los cristianos, estos judaizantes. Bueno, el hermano Pastor Henry diciéndonos que los judaizantes, algunos cristianos se han cansado del cristianismo, se han hecho judaizantes. Dice, buenas noches, pastores, pregunta, ¿los primeros cristianos usaban el calendario lunar o por ser cristianos no? Bueno, yo creo que los primeros cristianos tenemos que tener claro que fueron siempre judíos, ¿no? Y que el hecho de que venían a la fe del Mesías y eran salvos, ellos no dejaban de ser judíos, ¿no? De renunciar a todo lo que tenía que ver con su nacionalidad, sus costumbres, sus tradiciones. Así es que, bueno, lo más normal es que hayan seguido usando su calendario porque eran entonces judíos, excepto pues los que se convertían al judaísmo, no, pastor, viniendo de otras culturas o de otros trasfondos con otros calendarios. Quiero ver, dice, amén, no hay validez, ya no hay templo. Bueno, otro comentario por acá. Bueno, este es lo mismo de injertados.
Y bueno, hay varios comentarios más, hermanos. Yo creo que no vamos a poder contestar todos. Vamos a contestar la última, hermanos, y si es que es una pregunta y si no es un comentario, porque también tengo que dejar ya descansar al pastor. Pero no se preocupen, yo voy a leerlos todos. De hecho, aquí nos están nos están proponiendo que invitemos a un grupo de judaizantes para poder dialogar con ellos. Y sería muy bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Si ustedes consiguen a alguien que quiera dialogar del tema, lo podemos hacer. Entonces, con este comentario terminamos. Dice, estaría bien que... precisamente es este. A las raíces hebreas como huesos secos, no los conozco, no sé cuáles serán huesos secos. Dice, esos hermanos también escudriñan la palabra para que contraargumentaran y todos nos enseñamos. Muy bueno, sería bueno si pudiéramos invitar a ellos o a cualquier otra persona y en un espíritu de paz, ¿verdad? Y de entendimiento pudiéramos dialogar un momento sobre estos temas. Así que ya no voy a leer más comentarios, hermanos. Hay varios más, pero lo siento mucho. Tengo que dejar ir al pastor. Ya se nos fue la hora. Tenemos las 10 de la noche. Ya no hay, de hecho, más preguntas. Entonces creo que hasta ahí lo vamos a dejar por ahora. Y pues vamos a darle entonces las gracias al pastor José y a despedirle, pastor. Muchísimas gracias, muy amable, de gran edificación, todo lo que nos ha compartido, definitivamente, ¿verdad? Le damos muchas gracias por sacar el tiempo, estar con nosotros y pues denos unas palabras entonces de despedida. Esperamos que no sea la última vez, pastor. Bueno, gracias hermano por el espacio. Pues no, nada más recordarles a los hermanos que la forma más sólida de no caer en una secta es no aceptar nunca una doctrina que no sea de los apóstoles. Así de sencillo. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, cuando la gente nos viene con 1001 argumentos, la pregunta que siempre hay que hacerse es, ¿qué apóstol enseñó esto? Y si la respuesta es negativa, ni siquiera vale la pena que pongamos atención a eso. Gracias, queridos hermanos, por haber estado en este programa. Que Dios los bendiga bastante. Les envío un saludo profundo acá desde Costa Rica. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz. Muchísimas gracias, pastor, y será entonces hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén.